Timoteo 4, 1 Timoteo 4, versículo 16. Primera de Timoteo. Aleluya, para comenzar el estudio de o seguir el estudio de verdades fundamentales. Amén. 4:16. 1 Timoteo 4, 16 dice así. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, en el nombre de Jesús Nazareno. Padre, en el nombre de De Jesús. Jesús. Espíritu Santo, guíanos y enséñanos en el nombre Padre, en de el Jesús. nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Nosotros nos quedamos, si bien me recuerdo, las obras de Cristo. Ahí nos quedamos. ¿Se recuerdan? Sí. Nos quedamos en las obras de Cristo, aleluya. Entonces, objetivo 5, seleccionar declaraciones que explican por qué las obras de Cristo son de importancia para el hombre. Estamos estudiando el libro de verdades fundamentales. Seguimos la secuencia hablando sobre Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Dios hecho hombre. Aleluya. Dice así, estudiaremos ahora las obras de Cristo. Cuando hablamos de sus obras, nos referimos a su muerte número 1, resurrección número 2 y ascensión número 3 y exaltación número 4. Consideraremos estas obras en el mismo orden en que las hemos mencionado. Primero, su muerte. Aleluya. Vamos a tratar sobre su muerte. Amén. Dice así. La muerte de Jesucristo fue diferente de la de cualquier otro hombre. ¿Por qué? Aclaramos. Primero, porque fue netamente voluntaria. Quiere decir que fue una entrega. A él no lo mató el gobierno romano. A él no lo mató los judíos. A él no lo mató un hombre, un ser humano. Él se entregó a la muerte. Fue una muerte voluntaria, que se entienda. No, porque era un sacrificio. Era una muerte voluntaria. A él no lo mató el gobierno romano por el poder romano. A él no lo mataron los judíos por el poder político religioso que tenían. No, él se entregó. Amén. Y dice así. Él dijo, nadie me la quita. Váyase a Juan 10:18 para que usted vea algo. Vámonos por esa escritura. Juan 10:18. Dice así. Comenzando desde el 17, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Oiga, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. Quiere decir que nadie le quitó la vida a Jesucristo, Él le entregó. Por eso hay que tener cuidado con decir que los judíos mataron a Jesús. ¿Usted entiende la cosa? Claro. Que detrás de todo ese acontecimiento político, religioso, de llevar a la cruz a Cristo y aplicarle la pena capital, cuando lo único que podían aplicar la pena capital en ese entonces eran los romanos, y tal pena capital, la crucifixión. Por eso fue que los religiosos apelaron a Pilato. Y Pilato sabía a ciencia cierta que Cristo era inocente. Por eso entendemos claramente que detrás de ese episodio, los religiosos, el Estado romano, no fueron la fuerza de ellos. Fue que Cristo
entregó su vida voluntariamente. Dice así. Él dijo, nadie me la quita, mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 18. En el momento de su muerte entregó su espíritu. Mateo 27, 50. Oiga. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el espíritu. ¿Quién lo entregó? Jesús. Se lo quitaron. Él lo entregó. Se lo quitaron. Él lo entregó. Quiere decir que su muerte fue voluntaria. Por eso cuando estaba en Getsemaní, ¿cómo oró Jesús? Padre, si es posible, aparte de mi esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él voluntariamente se sujetó a la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz por nosotros. Aleluya. Aleluya. La muerte no fue impuesta, oiga, sobre Él por Satanás, como algunos piensan. Ni por el poderoso ejército de los soldados romanos. Más bien, la aceptó como la voluntad de Dios para la salvación de la humanidad. Oiga esto. Así que hay que tener cuidado cuando usted oiga, cuando usted escuche que los judíos mataron a Jesús o que los romanos mataron. Al contrario, esos fueron los medios que se usaron para que Jesús fuera a la cruz. Pero Él fue voluntariamente. Por eso, cuando Pedro tomó la espada y hirió a uno que venían a aprender a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Dijo que cómo no iba a pasar de esa copa. No, Él le dijo, Que no era ¿acaso no puedo yo pedir una legiones legiones de ángeles a mi padre? Inmediatamente no me la daría. Claro, Él lo podía hacer, pero no lo hizo. Porque Él sabía lo que vino. Él vino a morir por nosotros voluntariamente. Su muerte fue una obra porque en ella Jesús pagó la pena por nuestros pecados. La pena por el pecado es separación de Dios. Tuvo que pagar ese precio por nuestra salvación. Al morir en la cruz, experimentó esa horrible separación. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34. Con esa obra apaciguó o calmó la ira de Dios originada por nuestros pecados. Permitió que toda la fuerza de la justicia divina cayera sobre Él. Por su sacrificio, Cristo hizo expiación por nuestros pecados, cubriéndolos por su muerte, la cual fue un sustituto por la nuestra. Lo hizo para que fuéramos perdonados y restaurados a un lugar de armonía con Dios. A través de las edades, los seres humanos han tratado de apaciguar la ira de sus supuestos dioses. Cuán patéticos han sido sus esfuerzos. Han presentado ofrendas y sacrificios de sangre, pero han partido sin saber si sus sacrificios habían sido aceptos. Los aztecas, por ejemplo, le tenían mucho temor a lo que pensaban le tenían mucho temor a lo que pensaban ser sus dioses. Les ofrecían tantos sacrificios humanos como creían que les demandaban, pero sus esfuerzos generosos, costosos y sinceros eran siempre en vano. La respuesta de sus sacerdotes era siempre la misma. Nuestro Dios demanda más sangre. Se han encontrado catacumbas enteras, hermano, solamente de sacrificios humanos de ese tiempo de los aztecas. La Biblia nos muestra que nuestro Padre Celestial la Biblia nos muestra que nuestro Padre Celestial está enojado en realidad por nuestros pecados. Pero su ira no es como la de la idea azteca de sus dioses. No tenemos que temer ni dudar respecto a lo que debemos hacer para apaciguar su ira. Él mismo lo hizo. Ofreció ya su propio sacrificio, su Hijo, por su muerte. Por su muerte Jesús pagó la pena y restauró todo. Al hacerlo, la justicia de Dios se sostuvo, el pecado fue cubierto, la pena fue pagada, el hombre fue perdonado y tiene acceso
a un Dios santo, San Pablo lo explica en Romanos 3, 25 y 26. ¿Quién lo puede buscar, por favor, en la Biblia? Y a su nombre. Gloria. ¿Quién lo tiene? Romanos 3, 25 hasta el 26. Amén. ¿Qué dice? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oiga esto. A quien Dios puso. Como propiciación. A la pregunta, ¿qué significa el término propiciación? Apaciguar la ira. A quien Dios puso por apaciguador de la ira de Dios. Por medio de la fe. Por medio de la fe en él, de Jesucristo, siga. En su sangre. En su sangre. ¿Por qué en su sangre? Porque era la única forma en que se podía Cubrir el pecado. Limpiar. ¿Usted está entendiendo? Y vuelvo y repito, nadie sin puede ser salvo fuera de Jesucristo. Nadie. Sin sangre. Solo Jesús es el que salva. No hay salvador fuera de Cristo. Para los musulmanes, para los budistas, para los católicos, para todo el mundo y reimundo, sépanlo. Solo Jesucristo salva. Nadie más. Siga. para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Y que Él justifica al que es de la fe de Jesús. Claro, porque Él se entregó voluntariamente. Él dio su vida para eso. Para eso fue que el Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Solo la sangre de Cristo cubre el pecado. Nadie más. La muerte de Cristo también tiene una aplicación práctica en nuestra vida diaria. En su carta a la iglesia de Galacia, San Pablo dice, vámonos San Pablo, Gálatas 2:20, por favor. ¿Quién me lo puede leer? Amén. ¿Qué dice? Con Cristo soy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado. Morir al yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 5:24. Gálatas ahí mismo. Dice así. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. En otra palabra, no se ceden a la naturaleza pecaminosa o al alma viciada del pecado. No están más bajo el control del alma viciada al pecado, sino están bajo el control del Espíritu nacido de nuevo bajo la dirección del Espíritu Santo y la palabra. Amén. Amén. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Aquí se habla de la crucificación del ego, del yo. Es decir, de negarse uno a satisfacer sus deseos con tal de hacer lo que a él le agrada. ¿A quién? A Él, ¿Quién es él? Dios. Amén. La crucifixión de Cristo ha de convertirse también en la nuestra. Oh, aló. Por eso es que yo digo, aquí el ejemplo es Jesucristo. Yo quiero que usted vaya conmigo a San Juan, por favor. Siempre tenga esto en cuenta, mis hermanos y hermanas. Y esto es poderoso. 13:15, ¿qué dice? Oiga lo que dice. Dice así. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo es la norma. Jesucristo es la línea. Jesucristo es el ejemplo nuestro en todos los sentidos. En el sentido espiritual, en el sentido mental, en el sentido social y físico. Jesucristo es nuestro ejemplo en todos los sentidos. Para poder nosotros ver la gloria de Dios y tener una vida victoriosa,
tenemos que luchar de imitar a Jesús por medio de la obediencia a la palabra. Amén. Amén. La salvación proporcionada nos da la posibilidad de una vida santa. La salvación proporcionada nos da la posibilidad de una vida ¿qué? Santa. Que verdaderamente le agrada a quién. A Dios. Y esta debe convertirse en hecho al rendir nuestras vidas a su señorío, al control del Espíritu Santo. Romanos 8, 5 hasta el 11. Vamos allá. Y aleluya. Cristo viene. Romanos 8, 5 hasta el 11. Dice así. Porque los que son de, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Oiga. Lo viciado al pecado, piensan en el pecado. 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No podemos así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos que crucificar el yo bajo sujetando nuestra voluntad al señorío de Cristo bajo la dirección del Espíritu Santo en la obediencia a la palabra. Eso se llama la crucificación nuestra. Entonces podemos decir cuando vivamos por la palabra que con Cristo juntamente estoy crucificado y no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. ¿Está usted adelantando en cuanto a crucificar su naturaleza pecaminosa? ¿Está usted adelantando en cuanto a crucificar su naturaleza pecaminosa? En su cuaderno escribe una lista de lo que otros pueden ver en usted, lo cual muestra que está usted crucificándose y dándole a esta responsabilidad cristiana la atención que debe darle. Hermanos, esto es un proceso. Esto es un proceso. Hay que luchar hasta el final. Uno no se puede dar por vencido. Los fallos vienen, pero hay que levantarse y seguir adelante. Amén. Bueno, ¿Quién hizo el ejercicio 13? yo. Espere. Bueno. Usted lo hizo. ¿Quién más lo hizo? ¿Quién más lo hizo? ¿Quién más? Raiza. Yo seguro que lo hice, pero mi libro yo no lo traje porque me confundí. Está bien, ok, man. No te preocupes, man. Mi amada hermana. Tranquila. Este quedó ahí. Pero puedo arriesgarme. No. Vamos a dejar a nuestro hermano Alberto. Oiga esto, 13. Encierra en un círculo las letras que preceden las declaraciones correctas acerca de la importancia de la obra de Cristo en favor de nosotros. ¿Cuál es la incorrecta? ¿Cuáles son las incorrectas? Deme las incorrectas. Bueno, yo tengo la B, la D, la E y la F. Vamos a leerla. Las incorrectas dicen así. La muerte de Cristo fue el resultado de fuerza que estaba más allá de su control. ¿Es verdad eso, Raiza? ¿Por qué? No, ¿Por qué? porque la muerte de Cristo fue
resultado de fuerzas que estaban más allá de su control. No, porque la muerte de él no fue voluntaria. Eso es lo que yo quería escuchar, punto. Yo no necesitaba mucha explicación. Fue voluntaria. Él aceptó, No fuera se fuerza. entregó. Cuando Pilato está interrogando a Cristo y le dice esto, tú no sabes que yo tengo poder sobre ti para soltarte o para condenar. ¿Qué le dijo Jesús? Que Ningún ninguna. poder te había dado si no fuera de arriba. si no Punto. viniera de En arriba. otras palabras, tú no tienes ningún poder sobre mí. Por eso es que hay que estudiar bien esto. Ustedes, mucha gente dice, no, porque los judíos fue que mataron a Cristo. No fueron los judíos, no, hermano. No, que los romanos, no fueron los romanos. Él mismo se entregó. Él mismo se entregó. Tenía que ser así. Amén. Amén. La E. Gracias a la muerte de Cristo, estamos libres de responder por nuestros pecados, aunque continuemos cometiéndolos. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque nosotros cuando somos nuevas criaturas en Cristo, Se para el pecado. ya no lo continuamos, sino que luchamos para no pecar. Oiga esto, una cosa es, oiga esto, escuche bien lo que voy a decir a esto. Una cosa es que usted está luchando para no pecar y otra cosa es que usted se ceda al pecado. Que le guste. Sí, exactamente. Hay personas, óigame, nosotros somos los cristianos son los que pecan, ¿sabían? Porque el que está allá afuera es pecado. Nosotros pecamos, cometemos errores. Los que están allá afuera ya están entregados a lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Los que no son cristianos están entregados a lo malo, están bajo el poder de Satanás, bajo el poder del pecado. Si mueren en esa condición, va directo en vivo para un lugar de tormento. Entonces, F, la muerte de Cristo es un ejemplo del deseo de Dios de castigar al hombre por sus debilidades y fracasos humanos. Falso. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso y Él no nos va a castigar por nuestras debilidades ni los fracasos. Para eso mandó a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué entendemos por la muerte de Cristo? ¿Quién me puede explicar un poquito acerca de eso, Raiza? ¿Qué entendemos? Ya. Que con la muerte de Cristo con la muerte de Cristo fue una muestra donde Dios envió a su Hijo aquí a la tierra en carne, ¿cómo se dice? Carne, Sí. el cuerpo Carne y humano. cuerpo humano para que a través de su crucificación todos nuestros pecados fuesen pagados y borrados. Exactamente. Oiga bien, y fue voluntario. Grábese Fue eso muy, voluntario, claro. grábese eso muy bien en su mente. Grábese eso muy bien en su mente. La muerte de Jesús fue voluntaria. No fue impuesta ni por el diablo, ni por el poderío romano, ni por el Sanedrín religioso, ni por una multitud que gritaba crucifíquenle. No, fue voluntaria. Y fue voluntaria porque el Padre nos amó a nosotros hasta el final, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso fue que Cristo fue a la cruz del Calvario, aleluya. Por eso le gritamos a la gente, solo Cristo salva, no hay nadie más que salve. Si hay uno por ahí que dice que es un mentiroso, solo Jesucristo salva. Las religiones no salvan a nadie. Amén. Amén. Punto número 2, su resurrección. La obra de nuestro Señor Jesucristo hubiera quedado incompleta y nuestra fe hubiera sido en vano si Él no hubiera resucitado. Aleluya. Espera, hermano, déjame subrayar algo aquí para aclarárselo. ¿Quién puede ir a Corintios, 1 Corintios 15, 14? Amén. ¿Qué dice? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermano, vamos a ir desglosando esto poco a poco. Vamos. 15, 14, oiga lo que dice. Además, transición, ya está, va a transferir un pensamiento. Perdón, 15, 14, perdón, me equivoqué. Y si Cristo. Sí, no, perdón, sí me equivoqué. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Oiga, si Cristo no ha resucitado, el evangelio no tiene ninguna validez. Es una mentira, es un engaño. Si Cristo no ha resucitado, está hablando Pablo aclarándole a los corintios, porque algunos no creían en la resurrección. Aleluya. Vana es también vuestra fe. Oiga, la predicación, la fe también es vana. No tiene sentido. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahora, viene el punto. Somos entonces falsos. Entonces Dios también nos mintió, si es así. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún están en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Aleluya. Amén. Quiere decir que si Cristo no resucitó, el evangelio es falso, la fe es falsa, somos testigos falsos y Dios nos mintió. Y si Él no resucitó, entonces ¿para qué se entregó? No tiene sentido. Entonces, pero dice en el 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Amén. Amén. Dice así. Este acontecimiento marcó la culminación de su obra en la tierra. La resurrección de Cristo, por tanto, distingue al cristianismo de todas las otras religiones y creencias. Oiga, lo leo otra vez. La resurrección de Cristo, por tanto, distingue al cristianismo de todas las otras religiones y creencias. Ninguna otra religión puede proclamar que el sepulcro de su fundador está hoy vacío. Ninguno. Ninguna otra. Oiga, Todos murieron. Cuando usted comienza a leer el Génesis y llega al capítulo 5 por ahí, comienza el proceso de fúnebre. Adán vivió 930 años y murió. Matusalén vivió 969 años y murió. Y tuvo el suceso y murió. Y no resucitó. Y no resucitó. Llegamos de Mahoma, murió, no se ha levantado. Llegamos de Buda, murió, no se ha levantado. No. Lo de la reencarnación es una mentira, una falsedad. Entonces, ¿qué pasa? Pero cuando llegamos de Cristo, dice, murió y resucitó. Y vuelve. Los cristianos no nos congregamos junto al sepulcro donde descansan los restos de nuestro Señor, porque Él no se quedó en el sepulcro. Lo exaltamos como el Salvador viviente. Él ha conquistado la muerte y porque Él vive, hemos heredado vida eterna. Gloria a Dios. Gracias, Dios mío. Eso es lo que dice Miguel, la tumba está vacía. Está vacía. Yo se lo decía al compañero mío del trabajo. Oye, Mahoma está muerto, se quedó muerto. Y ahí está. Se quedó. Jesucristo resucitó, está bien. Jesucristo que lo va a resucitar para hacerle juicio. Y si no se arrepintió, se lo llevó el diablo a Mahoma.
Así yo se lo digo ahí. Oiga esto y grábese esto bien, como la muerte voluntaria, grábese esto bien. La resurrección de Cristo es entonces el fundamento de la fe cristiana. Oiga, ¿está entendiendo esto? La resurrección de La resurrección de Cristo es el fundamento de todo el cristianismo. Por eso todos los que atacan que Cristo no resucitó o que Cristo no murió ni resucitó son anticristo. Óyeme, eso es el diablo atacando el fundamento fundamental del cristianismo, la muerte y resurrección de Cristo. Sin su resurrección, la muerte de Cristo no tendría significado. La resurrección probó la efectividad de su muerte y le dio valor. San Pablo dice acerca de Cristo: fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Aleluya, Romanos 4:25. Hay muchas razones por las cuales la resurrección es de suma importancia para nosotros. Hemos de destacar algunos de los resultados más significativos de este gran evento. Número 1, la resurrección demuestra que ha sido aceptada la obra de Cristo como sustituto para el pecador. Lo repito de nuevo. La resurrección demuestra que ha sido aceptada la obra de Cristo como sustituto para el pecador. Podemos confiar en que Dios ha aceptado la sustitución hecha por Cristo porque a Él Dios ha resucitado de los muertos. Hechos 2:24, vámonos allá. Hechos 2:24, dice así: al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 32. Dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Quiere decir que hubo testigos oculares allí. Por eso es que yo digo que si cuando los científicos hablan del gran Big Bang yo pregunto si alguien de nuestra raza humana vio el Big Bang. Fue un testigo ocular. Nosotros tenemos hoy en día el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento aquí de testigos oculares, gente inspirada por Dios. Esto es totalmente confiable. Óigame bien, esto es totalmente confiable. La resurrección de Cristo es veraz, aleluya. Fue realizada. Capítulo 3, verso 15, ahí mismo, dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Aleluya. 4 días, ¿qué dice Ludir? sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Wow. 5:30, ¿qué dice Ludir? Uy. 30. El Dios. Un momentico, hermano. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. Entonces, punto número 1, vemos que la resurrección demuestra que ha sido aceptada la obra de Cristo como sustituto para el pecador o por el pecador. ¿Me doy a entender? Diga. Verfanger. Entonces, número 2 son razones, oiga bien, hay muchas razones por las cuales la resurrección es de suma importancia para nosotros. Estas son razones por las cuales la resurrección de Cristo es de suma importancia para nosotros, pero que nosotros entendemos claro que la resurrección de Cristo es el fundamento de todo el cristianismo. Toda creencia que ataque ese fundamento es diabólica.
Es anticristo. Es anticristo. Y anti Dios, y anti Jesús, y anti la iglesia, y anti la fe. Y antítesis. Punto número 2, razón número 2. La resurrección confirma la deidad de nuestro Señor. Oiga. San Pablo declara, Romanos 1:4, que Cristo fue declarado Hijo de Dios como poder. Oiga, aquí voy. San Pablo declara, en Romanos 1:4, vaya allí, que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. He agregado el énfasis en la letra itálica. Aleluya. Siga. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Qué dice? Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Miguel, ¿qué dice la textual allí? 1:3. 1:4. 1:4 de Romanos. Que fue designado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Que fue Sí. designado Hijo de Que Dios. fue designado. Entonces, una de las razones es que confirma su deidad de que Dios. Esa es la segunda razón. Ahora, la tercera razón dice, por virtud de su resurrección, Cristo se ha convertido en nuestro sumo sacerdote en la presencia de Dios. Hebreos 9:24, por favor. ¿Qué dice allí? Hebreos 9:24. Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por nosotros. Otra palabra. Sumo sacerdote. Es nuestro intercesor, Romano 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Oiga, primero nuestro sumo sacerdote. Ya, Segundo nuestro intercesor. ya. Tercero, oiga, nuestro ejecutivo en el oiga, No. nuestro ejecutivo en el plano celestial. 34. Efesios 1:20 hasta el 22. Vámonos allá. Gloria a Cristo. 1:20 hasta el 22. ¿Quién lo tiene? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Más? Hasta el 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. Él es nuestro ejecutivo. Oiga. Entonces, dice nuestro mediador, 1 Timoteo 2:5. Vamos allá. Primero Timoteo 2:5 dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay más. Y nuestro intercesor o abogado. Primero de Juan 2:1, vámonos allá. Importante, dice así. Aleluya, y a su nombre. Amén. Gloria. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por tanto, además de la liberación de la esclavitud que logró
con su muerte, Cristo intercede por nosotros delante del trono de la gracia. Entonces, la razón número 3 conlleva, por virtud de su resurrección, Cristo se ha convertido, primero, en nuestro sumo sacerdote. Segundo, nuestro intercesor. Tercero, nuestro ejecutivo. Cuarto, nuestro mediador. Quinto, nuestro intercesor y abogado. Todo eso, Cristo lo ejerce a favor de nosotros. Amén. Número 4. La resurrección demuestra el gran poder de Dios en la provisión de salvación para nosotros. Repito. La resurrección demuestra el gran poder de Dios en la provisión de salvación para nosotros. Por tanto, podemos confiar en que nos suplirá el poder necesario para que vivamos y le sirvamos con efectividad. Compare Filipenses 3:10, vaya allá. Y Filipenses 1:6. Él es todopoderoso, aleluya. Él es todopoderoso. Filipenses 3:10. Primero 3:10 y después Filipenses 1:6. Para conocerlo a Él y el poder de su resurrección y la anticipación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. A fin de conocerle a Él, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, el poder que hay en la resurrección. 1:6, Filipenses. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Quiere decir que por tanto podemos confiar en que nos suplirá el poder necesario para que vivamos y le sirvamos con efectividad. Por eso tenemos que entender el poder de su resurrección y que la obra que Él comenzó, Él la terminará en nosotros, pero nosotros debemos sujetarnos a su voluntad. Tenemos que esforzarnos, hermanos, porque eso no va a venir por arte de magia. Vuelvo y repito, Dios no es un brujo ni un mago. Hay que estudiar. Hay que sujetarse a Dios voluntariamente, así como Cristo se entregó voluntariamente y se dejó crucificar. Nosotros debemos crucificar la voluntad nuestra, el ego nuestro, para hacer la voluntad de Dios en la palabra, en obediencia y dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, número 5. La resurrección es nuestra garantía de que los que mueren en Cristo serán resucitados de entre los muertos. San Juan 5:28. Ludwig, te va a buscar San Juan 5:28. Rice, te va a buscar San Juan 6:40. Hermano Miguel, usted va a buscar Romanos 8:11. Rosa, usted va a buscar 1 Corintios 15:20 hasta el 23. Alberto me va a buscar 1 Tesalonicenses 4:14. Amén. 5:28. ¿Qué dice? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que están ¿dónde? En los sepulcros. ¿Quién es que lo va a resucitar? Cristo. Cristo es el que tiene el power, el poder. Cristo. Jesucristo es el que le va a decir: levántense, despierten, salgan de sus tumbas. Ay, Dios mío. A todos. A todos. Romanos 6:40. Amén. Ay, perdón. San Juan 6:40. 6:40. Sí, perdón. San Juan 6:40. Perdón. San Juan 6:40. San Juan 6:40. Aleluya. Gracias. Amén. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tenga vida eterna y yo le resucitaré. ¿Qué? ¿Cuándo? El día postrero. Yo le resucitaré. Llegará la hora, el momento, donde todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y dice: y yo le resucitaré. Oiga, para que usted vea.
Romanos 8:11. ¿Quién lo tiene? Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús vive en vosotros, el que levantó al Mesías de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Él también lo hará. Amén. 1 Corintios 15, 20 y 23. Amén. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. 1 Tesalonicenses 4:14. ¿Qué dice? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Él nos resucitará. Él lo va a resucitar a todos. Por tanto, la resurrección llevó, la resurrección llevó a feliz conclusión la misión salvadora de Cristo, la cual había sido planificada desde la eternidad, pero llevada a cabo al penetrar Dios en la cadena de la existencia humana mediante la encarnación. Después de vivir en forma perfecta, Cristo murió como el sustituto perfecto del pecador, pagando así la pena por su pecado. Al hacerlo, calma la ira de Dios, reconcilió al pecador con Dios y le restauró la capacidad de responder le restauró la capacidad de responder al Espíritu Santo. De esa manera, la obra de Cristo en la tierra quedó completa y llegó el tiempo en que debía regresar al Padre. Su misión había sido cumplida. Encierra en un círculo las letras que preceden las declaraciones correctas acerca de los resultados de la resurrección. ¿Quién la hizo? Amén. Vamos a intentarlo con Raiza. La resurrección indicó la aceptación por parte de Dios del sacrificio de Cristo como expiación por los pecados del ser humano. Correcta. La deidad de nuestro Señor es confirmada por su resurrección. Correcta. Por su resurrección, Cristo se ha convertido en nuestro sumo sacerdote que intercede en favor nuestro en la presencia de Dios. Correcta. ¿Sí? La resurrección es la garantía que tiene el creyente de los que mueren en Cristo serán resucitados de los muertos en la venida de Cristo. ¿Y la A y la B? Incorrecta. La A y la Incorrecta. Ok. Entonces, la resurrección hizo del cristianismo una de varias religiones cuyo fundador ha resucitado. No, es incorrecta. ¿Pero por qué es incorrecta? Porque el cristianismo no es ninguna religión. No, porque es la única religión. Exactamente. Ahí es que está el punto. Porque cuando leímos... ¿Es la única religión el cristianismo? Que Que cree que o sea, que sabe que su... Oiga esto. aquí está. Vamos a la página 90. La resurrección de Cristo, por tanto, distingue al cristianismo de toda otra religión y creencia. Que lo hace... ya. Se distingue. La E, ¿es incorrecta? Sí. Ok, la leo. La resurrección garantiza que los creyentes siempre tendrán el favor de Dios. No, si no se arrepiente, no. Claro. Si no hay sangre, no hay salvación. Hermanos y hermanas. Dice los creyentes. Sí. ¿Y si usted no se arrepiente? Hay personas que creen. No, pues si es creyente, está arrepentido, se supone. Tienen que arrepentirse. Las obras de Cristo, hemos tratado su muerte, que fue ¿qué? ¿Cómo fue? ¿Su muerte fue qué? Voluntaria. Voluntaria. Su resurrección, que es ¿qué? El fundamento de todo el cristianismo. La resurrección de Cristo es entonces el fundamento de la fe cristiana, de todo el cristianismo. Entonces hemos tratado esos dos puntos de la obra. El tercer punto es su ascensión y exaltación. Amén. Amén. Lo trataremos mañana y
haremos el autoexamen. Ok. Que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración. Marte, por favor.